Hola mentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo sobre ansiedad. Y hoy, lo prometido es deuda, voy a hablar del miedo a la muerte. Y yo sé que ya muchos que oigan esto van a apagar el vídeo porque no quieren oír de la muerte, no quieren saber nada de este tema. Y claro, al no querer saber nada de este tema y apagar el vídeo, está diciendo mucho de ti, porque entonces estás reprimiendo emociones y esas emociones te van a llevar a una vida de ansiedad y de más miedos y a no poder disfrutar de la vida. Pero cuando tú eres capaz de quedarte en este vídeo, de procesar todo esto que vamos a decir hoy, de hacerlo tuyo, entonces empiezas a liberar emociones y a dejarlas ya libres, que fluyan, y empiezas a hacer otra vida totalmente diferente. O sea que realmente para disfrutar de la vida tenemos que trabajar el miedo de la muerte, porque es nuestro gran miedo, ¿no? Entonces, Patricia, te prometí el vídeo con el tema también que me preguntabas cómo nos inundamos del tema de la muerte. Voy a decir algunas cositas. Estoy muy comprometida con este tema. ¿Por qué? Porque yo lo trabajo conmigo misma todos los días. Y luego más adelante haré otro vídeo con mi libro Reprograma tu salud y lo quiero hacer desde diferentes puntos de vista, así que este vídeo, aunque luego haga en un futuro otro, serán complementarios y hablaré cosas un poco diferentes dentro de la muerte. Entonces, hoy lo voy a hablar un poquito más desde ese punto de vista del miedo, ¿no? Desde el miedo. Para empezar, me gustaría hablar de una reflexión que hizo mi amigo Urbil sobre la muerte y el miedo. ¿Y por qué pongo a mi amigo Urbil por delante? Porque para mí Urbil pues, ha vivido una muerte muy cercana, muy querida en estos meses y se ha empapado de la muerte, y luego la enfermedad que tuvo que estar al lado de esa persona, la importancia de esa persona en su vida, cómo yo vi todo ese proceso, cómo lo llevaba, e incluso en ese momento leyó mi libro. Y entonces con el tema de la muerte, dice, cuando cogí tu libro, Beatriz, lo primero que fui es a ver el capítulo de la muerte. Y entonces a partir de allí yo creo que en él también empezó un expandimiento muy grande sobre el tema de la muerte y ya investigó y se metió en un montón, ya el tema pues lo tenía él allí en su mente, pero se metió de lleno en todo este tema. Y creo que ha hecho un resumen tan bueno, que creo que lo tengo que compartir con todos vosotros. Así que, Urbil, con tu permiso, comparto este mensaje porque creo que va a ayudar a la gente, y como esto va de ayudar a la gente, de ayudarnos a nosotros y de ayudar a la gente, esta información creo que es muy valiosa y que después de todo lo que tú has visto, pues vamos a decir tu reflexión, ¿no? Me dices, hola Bea, el mail del domingo, genial, como todos. Se ve que los haces con mucho mimo. En el último vídeo de ansiedad he visto cómo alguien te ha escrito de cómo hacer o actuar cuando tienes miedo a la muerte. Quería compartir contigo una reflexión sobre el miedo a la muerte, ya que el tema del miedo lo manejas mucho, seguro que ya lo has oído. Si lo piensas bien, todo miedo, ya sea por la cosa que sea, ascensores, conducir, calles oscuras, etcétera, en realidad es miedo a la muerte. Todo miedo que tenemos en realidad es miedo a la muerte. Y yo te digo, amigo mío, pues sí, todo miedo es miedo a la muerte. Yo creo que realmente hay unos miedos fundamentales en la vida, ¿no? El miedo a la muerte es el gran miedo y el miedo final de todos, ¿no? Porque es el miedo a tu desaparición. Pero también hay un miedo a la enfermedad importante, que ya lo hemos tratado. El miedo al envejecimiento, por ejemplo, es otro miedo importante. ¿Por qué? Porque eso son nuestra propia supervivencia y el ser humano lo que quiere es sobrevivir en este planeta Tierra. Entonces, mentalmente estamos codificados con nuestro cerebro más primitivo a sobrevivir. Entonces, la muerte, el envejecimiento, la enfermedad pone fin a nuestra existencia y por tanto son miedos tan importantes en nuestro cerebro. Y luego el otro gran miedo, que lo traté en un mail el domingo pasado, pero seguiré con este tema, es el miedo al rechazo, que engloba muchos miedos detrás del miedo al rechazo, pero al fin y al cabo, para sobrevivir hemos necesitado siempre de los demás, para vivir en comunidad, sobre todo en la prehistoria. Entonces, claro, esos miedos, cuando son miedos que realmente son miedos muy importantes porque suponen el fin de nuestra existencia. Por eso tanto miedo a la enfermedad, al hacernos mayores, a morirnos, a ser rechazados, porque implica que nuestra supervivencia no podríamos sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que son miedos muy importantes. Y luego, claro, luego hay micromiedos que se derivan de todos realmente de estos miedos. Pero sí, Urbil, yo estoy contigo, al final todo es un miedo a la muerte, a tu desaparición, ¿no? Te pones a pensarlo y oye, tiene su miga. El miedo al final está condicionado por el ego.
obviamente. ¿Qué es lo que busca el ego? Riqueza, poder, dinero, fama, acaparar cuanto más mejor. El ego se fundamenta en lo material. El ego sabe que nuestro cuerpo es finito, que tiene una duración concreta. Cuando el cuerpo muere, el ego desaparece. Claro, por eso el ego no quiere desaparecer. El ego quiere su supervivencia. Y ego vamos a tener hasta el día que nos muramos, porque gracias a Dios necesitamos el ego, por supuesto que sí. Pero el problema es cuando nos controla el ego, ¿no? Cuando nos controla el personaje que hemos creado. Claro, todo a mí esto me ha enseñado a decir, yo me apegaba, ¿no? Yo soy Beatriz Abadía, ¿no? Beatriz Abadía Álvarez soy. Y soy tal y cual, y no sé qué, tal, ¿no? Y mis roles. Y eso es mi ego, realmente. Yo soy Beatriz Abadía con todos esos roles, pero soy mucho más que todo eso. Y que siento que Beatriz Abadía, pues Beatriz Abadía. Pero que hay algo dentro de mí que no tiene nombre y apellidos. Y no tiene roles de ningún tipo. Y claro, eso es trascender ese ego, ¿no? Pero luego lo necesitamos para estar jugando nuestra partida, como les digo, estamos jugando una partida aquí, ¿no? Y necesitamos ese ego, pero tenemos que saber que no nos tiene que dominar, ¿no? Que no tiene que dominar nuestra vida, y cuando estamos en ansiedad, la domina por completo. Los miedos dominan por completo nuestra vida. Entonces, bueno, yo cada vez que me di cuenta de decir, claro, me apegaba también a mi cuerpo, ¿no? Es que algún día mi cuerpo, ya no existirá, ¿no? Beatriz Abadía no existirá, mi cara, mi cuerpo, no, pero es que no existirá desde el momento en que también, bien, pues mi apariencia física desde niña a cuando envejezca, y pues va a ser diferente. Entonces, nos apegamos continuamente a todo, pero te das cuenta de que realmente es nuestro personaje, ¿no? El que hemos dado de comer toda esta vida, y que de verdad no somos mucho más que nuestro personaje. Y yo me doy cuenta que digo, claro que sí, Beatriz, estás aquí, pero me doy cuenta que lo equilibro en el sentido de que, vale, tú estás en esta vida haciendo todo esto y estás en este aprendizaje, pero si tengo que soltar a Beatriz Abadía, la soltaré. Y ya está, en el sentido de que yo veo a mi padre con Alzheimer, y yo veo a mi padre y claro, mi padre como tal, como su personalidad, no está, ¿no? O sea, y os podéis creer que yo veo a mi padre y no os puedo explicar la sensación no puedo explicaros lo que siento cuando estoy con mi padre. Es que es una sensación que es muy complicado de entender. Y me voy a emocionar porque cuando estoy con mi padre hay una energía tan bonita que me hace estar en el momento presente y que conectamos de otra forma totalmente diferente. Es algo mucho más grande que todo eso. Entonces, no necesito a mi padre con su personalidad, aunque nos apegamos, ay, y si pudiera hablar, y si pudiera ver a sus nietos, y si pudiera tal. Y lo que me está regalando mi padre en estos momentos sale de todo, no os lo podéis ni imaginar. Entonces me doy cuenta de que mi padre es mi padre más que nunca, es mi padre más que nunca. Y es algo que mi padre me ha enseñado mucho en este proceso, con eso de no ser su personaje, no ser su personaje como tal, sino que su energía me acompaña de otra manera, y la siento muy profunda, y estoy más conectada con él que nunca. Y yo sé que ahora me escucharía mi familia y me diría, oh, papá no puede hablar, papá no puede tal, papá no tal, y esto es una mierda. Y yo diría, y claro, yo tengo que empatizar y tengo que decir, sí, yo lo sé que es una mierda, sí, pero yo no lo estoy viendo con esos ojos del ego, con esos ojos del apego, con esos ojos de lo que es las reglas en esta vida. Yo estoy viéndolo con los ojos de que mi padre es muchísimo más que todo eso. Entonces, cuando lo veo así y simplemente lo abrazo y estoy con él simplemente en presencia, juntos, no necesito nada más. Es que de verdad os lo puedo creer. No necesito que mi padre me lleve una conversación, ni me diga Beatriz, ni nada. Es que es como que existe una comunicación fuera de todo eso. Entonces es muy complejo de explicar si no lo vives. Pero yo lo tengo en la prueba de mi padre, de que se ha desprendido de su personaje
y de su ego y que el único que veo es un amor entre nosotros y ya está, ¿sabes? Entonces quería que lo entendierais este tema. Entonces, como dice mi amigo, el ego se fundamenta en lo material. El ego sabe que nuestro cuerpo es finito, que tiene una duración concreta. Cuando el cuerpo muere, el ego desaparece. Por eso, ante cualquier situación de miedo, el ego tiembla, porque puede ser motivo de su desaparición. El miedo es una expresión del ego al final. Es así. Estás en ansiedad, tienes ego, y el ego, pues claro, sabe que un día morirá, porque morirás y desaparecerás, y entonces tiene miedo. Entonces, como tiene miedo, pues claro, pues no quiere desaparecer. Luego también otra cosa que ya habrás oído, las causas por las que la gente tiene miedo a la muerte básicamente son 4, me dice mi amigo. Normalmente el paso a la muerte suele ser molesto, desagradable, de soledad. Según cómo lleguemos, con los achaques que tengamos, pues será más molesto o no. Esto a mucha gente le asusta. Y te digo, Urbil, estoy contigo. Yo siendo médico, pues mucha gente, es que no quiero sufrir, no quiero sufrimiento. Tenemos muerte a sufrimiento. Pero realmente hay veces que no somos conscientes, yo cuando he visto morir a gente, que realmente nosotros pensamos que están sufriendo, pero no están sufriendo, no están sufriendo. Pero nosotros, como vemos que es malo esa enfermedad, malo la muerte, añadimos ese sufrir y adherimos ese sufrimiento. De hecho, todos decimos, ay, si me da un infarto y me muero de repente, bendito sea, ¿no? No sufriré. Y yo a veces me planteo, Beatriz, ¿tú de verdad querrías morirte repentinamente? Y a veces lo pienso y digo, joder, repentinamente. Y no poderle decir unas últimas palabras a mis hijos, o a mi pareja, o a mis familiares, o no poderles decir a mis padres, claro, ¿no? Si supone, o si decirles algo, ¿no? O a quien sea que esté en ese momento. Yo no sé cuándo me voy a morir, si me voy a morir joven, mayor, no sé. Pero realmente, si me tuviera que morir, de verdad querría que fuera de golpe. O me gustaría despedirme a lo grande. Y yo digo, joder, Beatriz, yo creo que te gustaría despedirte a lo grande, ¿no? Y además, ¿cómo te gustaría que fuera, Beatriz? Pues eso, decir, tranquilos, que me voy en paz, ¿no? Que me voy en paz. Disfrutar cada segundo que os quede en esta maravillosa vida, ¿no? Y me emociono por eso, porque os lo digo con el sentimiento de decir. Entonces te invito, porque la sociedad nos está diciendo que la muerte es rápida y sin dolor y es así como tiene que ser. Pero cuando estamos preparando una muerte, también tenemos muchas oportunidades, y os lo quiero decir, porque yo lo he visto. Entonces, jolín, vamos a intentar reinterpretar todo esto, ¿no? Es como en su justa medida, ¿no? Porque claro, esto es importante. Entonces, yo sé que todo el mundo queremos no sufrir, todo rápido y todo bien. Pero yo creo que en la muerte hay algo bonito detrás de todo esto. No es tan malo como nos lo pintan, no es tan malo como nos lo pintan. Pero claro, si nos hemos educado en tanto miedo, pues yo creo que también hay que disfrutar de tu propia muerte, sinceramente. Y suena un poco loco lo que digo, pero es que al final es como, joder, es que es todo no sufrir, no sentir, muerte mala, enfermedad mala, no. Y yo creo que no tiene por qué ser, como dice mi amigo Urbil, algo molesto, desagradable, es nuestro miedo, ¿no? Pero yo he visto morir a gente y no es así de molesto, desagradable. Entonces, yo creo que hay que reinterpretar esto. Luego, dice Urbil también, la ignorancia, el no saber a ciencia cierta qué pasa después, si hay algo más, esto a mucha gente ni se lo plantea, ¿no? Claro, el miedo a qué hay después, ¿no? Y claro, eso nos crea mucho miedo, el no saber lo que hay después. Y yo he hecho un ejercicio últimamente, decir, me he puesto en lo peor, en que no haya nada, nada de nada, absolutamente nada. Que yo no lo siento así, pero que no haya nada. Y me he metido en ese miedo, que no haya nada, absolutamente de nada. Que sea el fin de los fines. Y digo, pues también estaría bien. Porque tendría que ser lo que tiene que ser, ¿no?
Y entonces ya está, o sea, no puedo estar pensando en vida, me refiero, no haya nada o no lo sé, entonces es mucho más grande, no quiero comprender todo, no quiero saber todo. Entonces, si no hay nada, pues es que tendrá que ser que no haya nada, ¿no? Ya está, ¿no? Pero es un miedo, ¿no? El no saber qué hay, el desprenderte de todo esto, ¿no? El desapego. Como tú dices en tu libro, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Nos pasamos la vida acaparando cosas, cuando realmente lo que nos llevamos son vivencias, experiencias y aprendizaje. Es así, tenemos mucho apego, pero realmente aquí hemos venido a experimentar los seres que somos, ¿no? Y entonces yo creo que venimos a vivir estas experiencias, como esta experiencia que estoy viviendo yo con vosotros y que es de las más gratificantes que estoy teniendo en mi vida. Y entonces es eso, experimentar, ¿no? Experimentar cosas. Y la cuarta, el cuarto miedo, que por lo que dice Urbil que tenemos miedo, es los seres humanos desde que nacemos tenemos un instinto de conservación muy fuerte, es lo que hablamos, tenemos nuestro ego, porque nuestro ego quiere la supervivencia y tenemos un instinto de supervivencia muy fuerte y de hecho está muy bien que lo tengamos, porque si no lo tuviéramos, el ser humano no hubiera sobrevivido los miles de años que lleva en este planeta Tierra, entonces bendito sea nuestro instinto de supervivencia. Pero claro, hemos pasado de un instinto de supervivencia muy fuerte que lo vamos dando de alimentar porque queremos más seguridad todavía y claro, eso hace que tengamos muchos miedos irracionales por completo, ¿no? Entonces, necesitamos mantener nuestro instinto de supervivencia, nuestros miedos reales, pero necesitamos deshacernos de esos miedos irreales que cada día están creciendo muchísimo más en nuestra sociedad porque les damos de comer, ¿no? Entonces, básicamente estos son los motivos por los que tiene miedo a la muerte, pero aquí también depende mucho de las creencias de la persona y eso, quería compartirlo contigo esto. Urbil, muchísimas gracias por compartirlo contigo, porque para mí eres un ejemplo de lo que has atravesado y como dicen, yo de mayor quiero ser como tú, pues aunque tenemos la misma edad, cuando pase yo por ese trago que tú has pasado, que también espero que pase mucho, sinceramente, pero cuando pase yo por ese trago, si tengo que pasar, pues tú para mí vas a ser un gran maestro, porque lo he visto de cerca y lo he visto y entonces de verdad que me sirves de ejemplo, amigo, como siempre en tantas cosas. Así que gracias por tu apoyo. Después de esta introducción de mi amigo que quería contaros, pues os voy a dar un poco mi experiencia personal con el miedo a la muerte, porque creo que puede servir y puede identificaros. Mirad, ya, la primera muerte que yo viví fue la muerte de mi abuela. Creo que tendría 7 o 8 años. Y claro, allí en ese mismo momento te dicen, no te preocupes, tu abuela va al cielo. Bueno, pues ya está, ¿no? Tu abuela va al cielo y están en el cielo todo el mundo y tú vas y ese primer miedo que te viene, te lo crees, pero dices, sí, pero yo a mi abuela no la voy a ver, ¿no? A mi abuela no la voy a ver. Bueno, te lo tragas, dices, vale, el cielo, fenomenal, ahí estamos. Bueno, pues si mi abuela está bien, pues ¿qué voy a hacer? La voy a echar de menos, pero mi abuela está bien, vale. Pero después empezaron otros miedos, ¿no? Ya es el miedo de decir, claro, mi cuerpo se queda aquí en estas tumbas, en el cementerio, ¿no? Y iba a visitar a mi abuela todos los fines de semana al cementerio con mi tía, porque le llevaba flores. Y allí me planteaba, ¿no? Mi cuerpo, el apego al cuerpo, ¿no? Viví ese apego a mi cuerpo, a decir, joder, sí, mi abuela se ha ido al cielo, pero los restos de mi abuela están aquí. Y ahí me hacía un lío, ¿no? De decir, y empecé a ese apego al cuerpo. Y yo creo que en todo eso empezó a gestar en mí ese miedo, el miedo a la muerte, el miedo a tu cuerpo, a la enfermedad, todos esos miedos, ¿no? que tenemos para la pura supervivencia. Y eso fue gestando, yo creo que también mi mundo médico, no decir, vas a hacer medicina. ¿Por qué? Porque así vas a controlar la enfermedad, vas a hacer que se viva más años, vas a tener el control, ¿no? Control y seguridad, lo que quiere nuestro cerebro. Y esto ahora lo digo yo a muchos años pasados, pero creo que fue así realmente. Es decir, esos miedos
mi misión, y mi pasión obviamente, porque me gustaba el cuerpo humano, porque me ha encantado siempre, todo eso ha ido gestando en que yo me convirtiera en médico, pero realmente era un patrón para tener seguridad, para controlar la enfermedad, para que no se murieran mis padres, por ejemplo, decir, no, que no se mueran mis padres, para eso, si controlo toda la medicina, no se van a morir, porque ya que se había muerto mi abuela, yo no quería que se murieran mis padres están vivos, pero yo tenía esa idea de... además me habían dicho de cría que mis padres eran mayores, porque en su momento me tuvieron un poco más tarde, que ahora mismo es la edad a la que tenemos todos los niños, pero yo tenía esos miedos hacia mis padres y los quería tanto, que yo decía, tengo que controlar que mis padres no se mueran y que no se enfermen nunca. Y entonces yo creo que eso y mi pasión por el cuerpo humano hizo la perfecta gestación para que fuera médico. Entonces ahí ya empezaron mis miedos muy fuertes en medicina, porque en el primer año de medicina me dijeron, Beatriz, necesitas una carabela. Y entonces dije, hostia, ¿dónde consigo yo una? Y entonces me dijeron en mi pueblo, en la fosa común. ¿Fosa común? ¿Qué me estás contando de fosa común? Y entonces allí ya dije, ahí va, fijaros, qué ignorante, ya 18 años, pero qué ignorante de mí, dije, me fui al cementerio, busqué al enterrador y le dije, necesito una calavera. Y entonces me abrió una puerta, me abrió un foso y dijo, aquí, bajamos, y un montón de huesos, un montón de todo. Y yo dije, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y dice, no, esto es cuando ya los cuerpos ya llevan muchísimos años, ya no se paga por ellos, ya, bueno, no sé cuántos años, no recuerdo los años, pues se sacan de las tumbas y se ponen en una fosa común. Yo primera vez que había oído esa idea y me petó el cerebro. Y yo dije, vale, ya, no es que estén tus restos, ya no se queden en la tumba, ahora encima luego te pasan una fosa común. Pero luego encima yo también, más de cría, había tenido ideas de que, como también decir, vale, es que ya no es el cuerpo y la fosa común, sino que un día, cuando me contaron el planeta Tierra, el Sol se apagará y el planeta Tierra no existirá. No, es que encima el planeta Tierra, mi casa, en teoría ya tampoco tendré casa. O sea, aunque yo esté muerta, mi cuerpo, donde esté, aunque esté en una fosa común, tampoco estará ya en el planeta Tierra. Coño, ¿dónde estaré? ¿No? Es como... Y en esos momentos donde piensas todas esas ideas tan locas, te entran muchos miedos. Y entonces yo ahora empiezo a pensar y digo, ahí tú viste tus microataques de pánico. Que yo no he tenido un ataque de pánico fuerte como tal, pero eso es donde te notas ese sudor y ese calor y ese pensamiento que te aborda y que tiene miedo a la supervivencia. Entonces me di cuenta, no, claro. Pero es que el universo también algún día, ese universo como lo conocemos, también dejará. O sea, es que nada, es que todo lo que conozco no existirá nada, ¿no? La nada. Entonces, claro, desde aquí, con mi mente científica, ya que se iba a regir, mi mente espiritual no estaba nada cultivada, los miedos se acrecentaron. Pero bueno, en mi falso control, yo que iba a ser una gran médico, y entonces iba a controlar mucho. Entonces iba a prolongar todo esto lo que más pudiera, ¿no? Os digo cómo opera la mente, ¿no? Y claro, pero luego ya empecé en medicina, cuando ya era médico, ejercía mi profesión, ya me había formado, ya me había hecho súper especialista, ya me había hecho muchas cosas, ya empezaba allí a ver la parte de la medicina que no me gustaba nada. O sea, me había hecho médico para ayudar, para salvar, para prolongar la vida, y de repente me veía en escenarios donde yo estaba haciendo encarnizamiento terapéutico. ¿Qué quiere decir esto de encarnizamiento terapéutico? Para que lo comprendáis. Pues, por ejemplo, operar a personas que no se tendrían que operar y que simplemente por esa oportunidad, ese hildillo de oportunidad, siendo muy mayores, en vez de morir, en vez de aceptar la muerte, tanto la familia como la propia persona, como los propios médicos, como todos, y decir, mira, ya está, es que se muera tranquila en una cama, acompañados de los seres queridos. Porque claro, ¿tú cómo querrías tu muerte? Yo la querría en mi cama, con mis seres queridos. Alrededor no, en un quirófano que luego ya no me muero en el quirófano, pero ya de esa ya no salgo bien, ¿no? O sea, no lo quiero así, ¿no? Yo no lo quiero así. Entonces,
claro, si tengo muchas probabilidades me arriesgo, perfecto, pero es que a veces no hablamos bien o no sabemos las probabilidades, pero sabemos que, jolín, ¿no? Es como, todos sabemos y nos miramos que eso no está correctamente bien hecho, pero hombre, pero claro, si tú cómo le hablas al paciente, cómo le hablas a la familia, si le das una oportunidad se van a agarrar a la oportunidad, porque ellos no saben de medicina. Entonces es un poco como, pues eso, muchas cosas en medicina que estamos prolongando unos meses de vida, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Entonces esto aquí crearía mucho debate, pero esa parte de la medicina a mí no me gustaba, porque claro, yo quería prolongar la vida bien, ayudar a mis pacientes bien, no meter a quirófano a gente que no tendría que meter, o que yo no sentía que tenía que meter, que no les estaba ayudando en nada, simplemente estaba agotando sus últimos recursos. Entonces allí me vino un aprendizaje muy fuerte de que yo, vale, la medicina no estaba tan bien. Yo quería hacer la parte buena de la medicina. No quería formar parte del encarnizamiento terapéutico de la medicina. Eso con otras cosas me llevaría a cambiar de especialidad incluso, porque me veía muchas veces que yo estaba metida en situaciones donde yo he llorado en quirófano de no querer meter a una persona, pero tenerla que meter, porque claro, soy el anestesista de guardia, pero donde mis principios se pisoteaban, en el sentido de decir, ¿sabes? Yo no quiero, es como ahora con mi padre, con el Alzheimer, pues yo a mi padre he decidido no hacer nada y lo que tenga que pasar, pasará. Claro que sí, que hacer las cosas que tenga que hacer, pues de que esté lo mejor dentro de sus circunstancias. Pero, por ejemplo, yo veía personas con Alzheimer meterse para poner un marcapasos y yo ahora mismo a mi padre le podía haber metido para poner un marcapasos. Digo, lleva tiempo teniendo brotes de que se le da, pero no se queda, no se muere. ¿Por qué? Porque no se tiene que morir mi padre, se morirá cuando se tenga que morir. Y eso es algo también que tenemos que aprender, que todos tenemos una hora. Y yo lo he visto, hay gente que tiene enfermedades terribles y se la superará porque no es su hora. Y hay en cambio otra gente que tiene que morir porque tiene que morir. Y no sé, porque hay algo fuera de mi conocimiento, viendo tanta medicina, que más que nunca lo entiendo. Hay algo que no está bajo nuestro control y hay algo que lo rige una fuerza que yo no sé cuál es. Pero ¿por qué mi padre no se muere? Pudiendo haberse tenido un montón de oportunidades de muerte. Porque mi padre tiene que estar vivo por lo que sea que yo no entiendo. Entonces yo sentía que formaba parte a veces de prolongar la vida a personas que no tendría por qué prolongarla, en malas condiciones. Que si fuera para bien, la primera. Que yo soy la primera que voy para ayudar a las personas a lo que haga falta. Pero ahí ya empecé a plantearme eso de que vivir a toda costa, la medicina tiene su parte buena, pero tiene su parte mala. ¿Por qué? Porque la sociedad refleja eso. La sociedad no quiere la enfermedad, la sociedad no quiere la muerte, y entonces la medicina quiere prolongar la vida a toda costa y no quiere la muerte. Porque yo, como médico, me he sentido fracasada cuando no me han salido las cosas como yo quería, aunque no estuvieran bajo mi control. ¿Por qué? Porque a mí, como chip de médico, me han metido también que la enfermedad es mala y la muerte es mala. Y yo lucho contra eso como médico, lucho contra la enfermedad y contra la muerte. Entonces, fuera todo eso, fuera todas esas creencias, esos patrones basura, la medicina es una herramienta que está al servicio de las personas, que bien usada puede ayudarles en momentos determinados de su vida, pero que no nos tenemos que empeñar a usarla a toda costa cuando hay unos meses, o no son unos meses, o sí, o hablándolo con el paciente, se le dice, mira, por probabilidad, que puede ser que aquí hay un abanico de posibilidades donde igual sobrevives como te mueres en unos meses. ¿Por qué? Porque hay que darle también la posibilidad a la persona de sobrevivir, porque si yo le creo una sentencia de que tú te vas a morir en X meses, le estoy creando una sentencia y no. Y todos vemos que hay cánceres terminales que sobreviven contra todo pronóstico. Por tanto, tú das un abanico de posibilidades al paciente, pero el paciente tiene que elegir por sí mismo también, y a veces engañamos a los pacientes con la familia, no sé qué, si tal, unos meses, no, tiene que ser consciente, es decir, vale, pues yo, a pesar de que puede que sean unos meses, yo quiero someterme a esta cirugía, yo quiero probar este tratamiento. ¿Por qué? Porque lo elijo yo, sabiéndolo, y porque yo quiero estos meses por lo que quiera tenerlos, los meses, bendito seas.
Entonces ya elige la persona, pero muchas veces en medicina no elige la persona. Esto es lo que yo quiero, que seamos todos conscientes de esto. No elige la persona. ¿Y por qué no elige la persona? Porque no hemos trabajado en vida, no hemos trabajado en vida la muerte, no hemos trabajado en vida transmitir nuestros miedos, no hemos transmitido en vida comunicarnos nuestras necesidades. Y entonces, claro, en este momento es que yo conozco a mi marido y yo sé que le va a hacer mucho daño esto. No le diga nada, doctor. Y no se le dice nada. Pero porque no se trabajó en vida toda esa comunicación. Por tanto, vamos a trabajar en vida lo que queremos que sea nuestro final también, ¿no? O nuestro posible final, con la capacidad de elegir por nosotros. Que luego yo igual elijo hacerme la intervención, pero será mi elección, será la mía. Y luego también sobre la mesa, todo, ¿no? Es decir, un poco, vale, y yo elijo esta posibilidad. Entonces, todo esto me llevó a decir, vale, pues eso, que hay que pensar todo muy bien y nos tenemos que trabajar en vida. Luego también me pasó unas coplas las de Jorge Manrique, ¿no? Era Jorge de cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Estas coplas, esta parte de las coplas de Jorge Manrique a su padre, a la muerte de su padre, dije, fantástico. Empecé a ver la muerte como de otra manera. Empecé a ver la muerte como qué es lo que nos iguala a todos, ¿no? Es lo que nos iguala, lo que nos hace iguales a todos. Y eso estaba bien, eso era una parte que me gustaba, ¿no? O sea, que esto estaba muy bien pensado, ¿no? Esto de la muerte no está tan mal pensado dentro de todo, ¿no? Conversaciones con mi padre me marcaron también mucho, conversaciones que me decía mi padre, Beatriz, se pasa la vida muy rápido. Y yo ahí quería leerle a mi padre eso del disfrutar, ¿no? Porque él había trabajado mucho y aunque había trabajado a gusto, pero es como ser conscientes, ¿no? Yo creo que allí mi padre me estaba diciendo, pues vive cada segundo, como lo que es. También me decía mi padre, no hace falta tanto para vivir, Beatriz. No hace falta tanto para vivir. Y yo me lo aplico todos los días. ¿Por qué? Porque realmente no necesitamos nada, tanta necesitis. No necesitamos nada, necesitamos estar bien con nosotros mismos. Y vivir cada día como lo que es, en el momento presente, haciendo lo que tengamos que hacer cada día, sin apegos. Y eso nos da mucha vida, el saber que la muerte está allí, que puede llegar, trabajar todo eso. Hace precisamente que al ser conscientes de todo eso, queramos aprovechar nuestra experiencia, como decía mi amigo Urbil, esta experiencia al máximo, ¿no? Entonces me decía Patricia, ¿cómo ese miedo a la muerte, la inundación, ¿no? Y yo te digo, sí, hay que exponerte. Y yo, para vencer un poco este miedo a la muerte, porque yo también lo tengo, lo sigo trabajando todos los días, y no se me irá nunca, obviamente, porque la muerte está allí, pero sí que me noto mucho más tranquila con respecto al tema de la muerte. Yo he pasado etapas muy duras con el tema de la muerte también, con muchísimo miedo, cuando veía a la gente morirse a mis alrededores, en medicina, y todo el día con la muerte, todo el día con la enfermedad, todo el día con la muerte, la enfermedad. Yo he pasado una etapa difícil con este aspecto de mi vida, pero ahora mismo os puedo decir que estoy bastante en paz, pero estoy en paz porque la trabajo todos los días, de una forma o de otra, la trabajo todos los días. Entonces, Patricia, la inundación es meterte de lleno en eso que no quieres ver, en morirte, en verte incluso en enfermedades graves, en enfermedades mal, en verte incluso en ese sufrimiento, en verte en ese morirte que no quieres verte. Pero luego tú, a la vez que tú ves lo que no quieres ver de la muerte, para quitarte miedo, porque al atravesar el miedo se hace otra ruta neurológica, porque tú ahora no quieres ver nada de eso, no quieres ver que existe eso, no quieres ver la muerte, la ves como mala, la ves como algo que no sabes lo que es, no tienes control, no tienes seguridad, y a la mente ansiosa y a la que somos así, nos cuesta mucho que no tener seguridad. Pero a base de verlo y de verlo y de verlo y de verlo, y de pasar y de sentir ese nudo en el estómago y decir, me cago en la leche que se acaba todo, empiezas a soltar y a relajarte, y a relajarte, y a relajarte. Y de repente no tienes tanto miedo. Y luego también empiezas a trabajar en tu propia muerte, ¿no? En decir, pero ¿cómo me gustaría que fuera?
o cómo me gustaría a mí acompañar la muerte de otras personas. Entonces ya te atreves a ir a ver más allá. Pues mira, lo que dices, a mí no me gustaría morirme de golpe. Toda la gente que dice, no una muerte de golpe, no. Pues yo ya sé que a mí no me gustaría morirme de golpe. Me gustaría morirme despidiéndome. Y me gustaría morirme en paz, en tranquilidad, en el sentido de, no tranquilidad porque si mi cuerpo, aunque esté sufriendo algo, porque pueda estar sufriendo algo, no lo sé. Transmitir paz es lo que querría, pero para eso tengo que trabajarlo en vida, porque yo ahora estoy muy lejos del perfil en el que yo quiero estar. Pero yo sé que con trabajo puedo llegar a ese perfil y cuando me aborde la muerte, pues no lo sé, igual me acojono totalmente, por supuesto que sí, pero creo que al haberlo trabajado no me acojonaré tanto, no será tan fuerte el miedo, no lo sé, no sé cómo pasará, pero yo me hago responsable y yo cada día trabajo en todo esto. Trabajo un poquito, no son unos minutos, es decir, simplemente con el hecho de decir, me levanto por la mañana, Beatriz, si este fuera tu último día de vida, ¿cómo lo vivirías? El ser consciente de este día, desde la muerte, hace que lo viva en plenitud, ¿no? Si este fuera el último vídeo que grabo, me gustaría que os llevarais mi esencia y que os transmitiera el más puro amor hacia vosotros. Es así lo que quiero transmitir, no quiero transmitir otra cosa. Entonces, métete de lleno sintiéndolo, métete en ese miedo que tú tengas. Cada uno tenemos un miedo, ¿no? Por ejemplo, yo durante un tiempo mi miedo fue un miedo a una muerte neurológica, neurodegenerativa, ¿no? Pero luego, como buena hipocondríaca que os conté, y he visto todas las enfermedades, me han abordado todo tipo de miedo a todas las muertes posibles. Pero la neurodegenerativa, pues sí, es una muerte que siempre me ha impactado mucho, porque es un perder tus funciones, y me he visto en esa, que me pasara a mí, que me pasara, pues no, toda esa degeneración neurológica. Y pues ahora os puedo decir que no tengo ese miedo a la muerte neurodegenerativa, porque mi muerte será pues como tenga que ser. Neurodegenerativa, con cáncer, con un accidente cerebrovascular, con un infarto, no lo sé cómo será, pero cada uno tenemos nuestros miedos, entonces tenemos que trabajarlos. Pero ahora me doy cuenta que no tengo miedo a algo específico, a una muerte de una forma específica, a una enfermedad específica, porque está fuera de mi control, está fuera por completo. Yo lo único que puedo hacer es todos los días, desde el desapego al resultado, es trabajarme, cuidarme, porque ojo, yo también me he cuidado desde el miedo, me he cuidado desde el miedo a enfermar, me he cuidado desde el miedo a la muerte, pero ahora os digo que no me cuido desde esa energía, me cuido desde el amor a mí misma, me cuido porque me gusta cuidarme, porque forma parte de mi esencia, porque es así, porque me sale natural el cuidarme, porque lo tengo integrado, pero ya no me cuido desde el miedo, y os lo puedo asegurar, porque mucha gente nos hemos cuidado desde el miedo, hacemos el deporte desde el miedo, comemos lo que tenemos que comer desde el miedo, y no, tienes que comer lo que tienes que comer desde el amor a ti mismo, tienes que hacer deporte desde el amor a ti mismo, tienes que meditar desde el amor a ti mismo, no desde, ay, y si medito, me han dicho que la meditación tiene estos beneficios, y como tiene estos beneficios me voy a curar, no medites desde allí, porque es que entonces la intención es completamente diferente, estás eligiendo desde el miedo, y en ansiedad no tenemos que pillar a la mente siempre que está eligiendo desde el miedo. Entonces es muy importante todo esto, y esto que parecen todo chorradas determina por completo tu vida, ¿no? Entonces, claro, es la mayor neurosis, ¿no? La del miedo. Entonces, visualiza todo esto. Y muy importante la reinterpretación de la muerte, lo que hemos hablado. Yo, pues no sé, claro, yo vivo de la cultura donde nos han dicho que la muerte es mala, que te entierran y no sé qué, y hay pobrecito, que el que está muerto ya no está, ¿no? El vivo, como dicen, el muerto al hoyo y el vivo a disfrutar, ¿no? Y entonces yo creo que todo eso no nos hace ningún bien. No sé, el muerto igual está fantásticamente bien, no lo sé. Es que no lo sé, o sea, quiero soltar el control de lo que sea. Entonces hay que reinterpretar, ¿no? Por ejemplo, hace poco fui a una exposición de Egipto
Y claro, ya ves de dónde vienen nuestras neurosis, ¿no? Porque si tú ves a la cultura de Egipto, ves la neurosis de la muerte, ¿no? Ya envolverlos en telas, quitarles los órganos para conservar ese cuerpo, porque al pensar que se conserva el cuerpo, está por ahí, bueno, unos rollos, o sea, intentar conservar ese cuerpo a toda costa, ¿no? Es como decir, claro, ese apego al cuerpo que hemos hablado antes, que os he contado antes. Y el cuerpo realmente, yo soy mucho más que este cuerpo, y mucho más que mi personaje de Beatriz Abadía, mucho más que todo eso. Así lo siento yo. Pero claro, cuando nos apegamos al cuerpo, cuando nos apegamos al personaje, pues no quiere morir Beatriz Abadía, no quiere morir mi cuerpo, ¿no? Pero claro, yo veo que hay mucho más que todo eso. Entonces, bueno, pues Beatriz Abadía morirá un día y morirá y no pasará nada. Habrá otras personas con otros nombres y mi esencia, mi conciencia, pues no sé dónde estará o cómo estará, pero yo siento que lo que le da vida a este cuerpo es mucho más que todo eso que llevamos. Pero claro, esa idea también te la tienes que trabajar y sentirla y vivirla. Y no, yo no quiero ser Egipto. Yo no quiero que me conserve mi cuerpo y que esté allí como... No quiero nada de eso, no tengo ningún apego a este cuerpo. Cuando lo tenga que soltar, lo soltaré en el sentido de que... A ver, sí que tengo mi apego, obviamente, pero que trabajo para desapegarme de este cuerpo, porque creo que va por ahí el camino. Luego, otras culturas como México, ¿no? Habéis visto la película de Coco, donde el Día de los Muertos es un día muy especial, donde hacen bailes, donde se alegran, donde tienen ese contacto con los espíritus, ¿no? Como algo muy positivo, ¿no? Entonces, en mi cultura eso no existe. En mi cultura el Día de los Muertos es un día de llanto y de llantos y de recordar al muerto en plan, pobrecito de mí, ¿no? Y entonces esa cultura a mí, la verdad, mi cultura no me gusta en el tema de la muerte y está haciendo mucho daño, yo creo. En India, por ejemplo, también hay una transición con el ciclo del renacimiento, el samsara, el famoso samsara, es decir, en la India dicen que hacemos ciclos de reencarnaciones hasta que hemos aprendido lo que tengamos que aprender. Es decir, que reencarnarse no es tan bueno, porque en el fondo, pues es que estás todavía en un proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, y luego cuando ya te evolucionas, tu conciencia ya pues está en el mosca que llaman, o moksha, o bueno, pues no lo sé. Entonces no sé exactamente, pero para que veamos distintas culturas. En el Tíbet incluso el cuerpo es ofrecido a animales, a aves, para que se lo coman, para decir, el cuerpo no es nada, ¿no? Es simplemente un traje que nos ponemos al venir aquí, pero que nosotros somos mucho más que este traje que nos ponemos aquí, que este personaje que construimos, pero no nos damos cuenta que somos mucho más que ese personaje que construimos y que ese cuerpo. Pero como necesitamos ver para creer, no nos lo creemos, no tenemos fe, no confiamos y eso crea muchos miedos. Entonces esto hay que trabajarlo todos los días, reinterpretar todo esto. Y para eso tienes que tener mucho contacto contigo, con tu parte espiritual. En Japón también hay un festival en verano, ¿no? En las culturas indígenas, que para mí son las más maravillosas en este aspecto, lo celebran como un retorno al origen, como lo que yo creo que es, porque al final vinimos de un sitio y nos vamos al mismo sitio de donde vinimos. ¿De dónde vinimos? No lo sé. ¿A dónde vamos? No lo sé. Pero es nuestro origen, el origen de verdad, el origen de todo. No hay más. Entonces, ¿da miedo? Sí, si lo pensamos así, claro que da miedo, porque no tenemos el control, no tenemos seguridad, no tenemos certeza. Pero al ir cada día trabajando nuestra faceta espiritual, pues yo lo que digo, yo noto mucho cambio desde que medito de forma más constante, desde que contemplo más, desde el que estoy más en el presente todavía más de lo que estaba, empiezo a conectar más con algo que por lo menos me hace disfrutar mucho más de la hora. Eso es lo que os cuento. Lo que os he dicho cuando me pregunto y me levanto, si hoy fuera tu último día, solo me sale disfrutar, no me sale el miedo, solo me sale disfrutar. Entonces, lo que os he dicho, la meditación, contemplación, cultivar nuestro espíritu, son todo facetas que tenemos que cultivar mucho, tenemos que exponernos a eso que nos da miedo y meternos de lleno en esas imágenes que nos dan tanto de miedo para atajar el miedo. Y tenemos que además cultivarnos nuestra parte del amor, nuestra parte espiritual, porque claro, tenemos que asumir que nuestro cuerpo es impermanente,
pero que algo nuestro es inmortal. Y que obviamente que no sabemos, queremos que sea de una determinada manera o como nosotros lo pensamos, pero es que no lo sabemos cómo va a ser. Entonces soltar esa loca idea de que de alguna forma vamos a pensar, sentir igual o no sé, yo creo que eso no va por ahí. Hay una parte nuestra inmortal, pero que no os puedo decir cómo es. Que yo creo que es totalmente diferente a lo que nos podemos imaginar desde nuestra mente racional. No sé, no. Entonces es una aceptación de no saber, ¿no? O sea, yo creo que cuando aceptamos todo esto y aceptamos el no saber, pues ya está. Entonces yo simplemente me planteo, ¿qué persona quieres ser tú, Beatriz? Pues claro, quiero ser una persona que no le dé miedo a la muerte, que lo acepte tal como es, ¿no? Que cuando tenga que enfermar, si tengo que enfermar, pues llevarlo lo mejor posible. Si tengo que morirme, pues también de la mejor manera, ¿no? Entonces empiezo a ser quién quiero ser para irme construyendo eso. ¿Quiero transmitir paz o no quiero transmitir paz? ¿Quiero transmitir miedo o no? No quiero transmitir miedo, me tengo que trabajar todo eso. Entonces, es una reflexión de quién quieres ser tú para irte trabajando todos los días. Y he dicho todos los días. Porque es que la gente hay veces que necesita estar mejor y después no se siguen trabajando. Pero es que tenemos que trabajarnos todos los días, estemos o no en ansiedad. Todo esto lo tenemos que sentir, que es la clave de todo. Solo cuando lo sientes, cuando estás completamente seguro de ello, es cuando se produce la liberación. Entonces, ¿hasta cuándo se te va a ir el miedo a la muerte? ¿O yo ahora que me siento más relajada? Pues porque ya he pasado muchas veces por esta idea. He ido revisando, escucho mucho, me meto yo de lleno, me imagino cosas. Y un tema que antes no lo quería ni ver, ahora pim pam. De una manera u otra, todos los días, de un punto u otro, lo trabajo. Y eso me ha bajado un punto de nivel en el miedo. Simplemente, pues, el saber que está, no sé, me ha dado otro punto. Y es lo que os puedo decir, es interiorizar todo esto, vivirlo. La muerte hay que trabajarla cada día. Yo quiero que os quedéis con esta idea. La muerte hay que trabajarla cada día. Y mucha gente se dice, pero esta mujer está loca. Pero es que no tiene por qué ser todo el rato. Es simplemente estar con ella 5 minutos al día, o 1 minuto, o 2. Pero el hacerla consciente va a hacer que digas, voy a disfrutar este día. Porque si fuera el último, macho, pues que sea el mejor último día de mi vida, ¿no? Y si fuera el último, ¿qué le quiero decir a mis hijos, no? Darles un abrazo, hoy no he abrazado a mis hijos, no puede ser, ¿no? O sea, no he abrazado a alguien, no puede ser, que el último día de mi vida no he abrazado a nadie, no puede ser, ¿no? O sea, cosas así, pero que te hacen tiene que estar, para vencer el miedo a la muerte, tiene que estar el miedo en tu vida, de la muerte todos los días, para que ese miedo se haga más pequeño, exponerte a ese miedo todos los días y trabajar tu faceta espiritual. Después, en otro vídeo que haré sobre la muerte más adelante, hablaré de las experiencias cercanas a la muerte, de las reencarnaciones, del contacto con el más allá. Yo después de todo esto he tenido contacto con personas que me han contado de primera mano sus experiencias cercanas a la muerte. No he conocido a nadie que me haya contado reencarnaciones, pero también sí que tengo una persona de mi familia que para mí tiene una credibilidad absoluta con contacto con el más allá. Y está ahí, ¿vale? Y os digo, ¿y sabéis qué os digo? Que me da igual, porque un día, cuando tenía miedo, buscaba todo esto, experiencias cercanas a la muerte, contacto con el más allá, reencarnaciones. ¿Por qué? Porque iba desde mi ego, desde el miedo a que, joder, yo no quiero que acabe esto, ¿no? Entonces, si me cuentan las experiencias cercanas a la muerte, me cuentan las reencarnaciones, me cuentan el contacto con el más allá, pues parece que no se acaba aquí, ¿no? Y entonces yo, vale, no sé lo que es, pero no se acaba aquí. Y yo ahora digo, Beatriz, piensa que se acaba todo aquí. Piensa que se acaba todo aquí y embárgate de ese miedo, porque ese miedo te va a hacer vivir la vida de ahora. Que luego hay algo fantástico, que yo conecto con algo, sí, yo conecto con algo, pero no sé a ciencia cierta nada, sí, confío,
tengo fe, pero voy a ponerme en lo peor. Vamos a ponernos, no hay nada. ¿Para qué? Para precisamente disfrutar de la vida y quitar este miedo loco. Entonces, cuando no necesito ni que haya experiencias cercanas a la muerte, ni que haya reencarnaciones, ni que haya contacto con el más allá, me libero de todo apego desde el ego. Eso sí, me gusta leerlo, me gusta ver un poco las investigaciones que hay con ese respecto, porque me gusta conocer más este aspecto, pero ya cuando voy a estudiar esto de las experiencias cercanas a la muerte, ya no lo hago, ya me doy cuenta que no lo hago desde el miedo, lo hago desde que quiero conocer de lo que se haya investigado hasta ahora, desde el amor, desde el saber, desde el aportar, pero ya no lo hago desde el miedo, porque yo antes iba a todo esto desde el miedo a decir, oye, que me cuenten que hay algo, porque yo no asumo que esto se acaba aquí, ¿no? Y ahora digo, bueno, pues asumo que esto se puede acabar aquí. Y si lo asumo, ¿qué hago? Vivir a tope. Pero sí, dicho esto, siento que hay algo nuestro que es inmortal, pero que siento que no es como esperamos que sea. Pero no lo sé, yo tampoco lo sé. Entonces no sé si me tendré que reencarnar, no reencarnar, pero algún día también acabará el ciclo este del samsara que dicen los hindús. Acabará también la reencarnación. Entonces, algún sitio estaremos o no estaremos o seremos ya conciencia todo, no lo sé. Entonces, pero todo eso, el abordar todas estas ideas y el tener contacto con todo esto, pues te relaja el miedo, ¿no? Y me vuelvo a recordar a esa niña cuando descubrió que el mundo se iba a acabar un día. Y me entró un miedo muy, muy loco, muy miedo de decir, joder, se acaba mi mundo, mi tierra. Sí, pues se acabará mi mundo, mi tierra. Y al ver esa imagen, pues ya no me da tanto miedo que un día se acabe el mundo y la tierra. Y ya no me da tanto miedo no estar en una tumba. Y ya no me da tanto miedo no tener un cuerpo. Y ya no me da tanto miedo... Me doy cuenta que esos miedos que tenía no los tengo como tal. No, ¿sabes? Ya está. ¿Por qué? Porque lo desconozco totalmente. Entonces me desapego de eso y para seguir en esto yo voy a seguir trabajando el miedo. ¿Por qué? Porque ahora tengo 2 personitas en mi casa que son mis hijos y son mi gran tesoro, que también quiero transmitirles mucha paz en este asunto. Y claro, si a mí me ven intranquila y me ven con miedos y me ven con mierda, se acaba todo, la muerte es una mierda, si les transmito todo eso, les voy a cargar de miedos. Entonces quiero transmitirles una cierta naturalidad. Nacemos y es natural, morimos y es natural. Igual que no sabíamos dónde estábamos antes de vivir, no vamos a saber dónde estamos después de morir, pero es natural y eso está bien, ¿no? Está bien. La vida está muy bien pensada. No sé quién la ha pensado, cómo la ha pensado, pero está muy bien pensada para ser una simple coincidencia. Es lo que yo siento, ¿no? Tanta coincidencia, ¿no? ¿Qué coincidencias, ¿no? Es como lo que os hablaba de la muerte. Qué casualidad que este se podría haber muerto 100 veces y no se ha muerto, y este a la primera de cambio se muere, ¿no? Eso como médico lo he vivido así de veces. Y te das cuenta que hay una fuerza que tú no controlas y que te tienes que desapegar de ese resultado porque hay una cosa que igual esa muerte joven, de una persona joven o está bien como está por algo que desconocemos y que sale fuera de todo nuestro conocimiento y que incluso esa persona o esa conciencia está en otro lugar pues muchísimo mejor con otro tipo de aprendizajes. No lo sabemos. Y entonces lloramos algo que aquí, claro, desde la pérdida nuestra, desde nuestra carencia, porque es lo que nos han educado, pues lo pasamos muy mal. Pero quizá si nos ayudaran a entender que igual no hay tanta carencia, que sí, que lo vas a echar de menos como persona, pero que no hay tanta carencia, sino que lo vives desde el amor más absoluto a esa otra persona que quizá está en el mejor sitio posible que pueda existir, como dicen los indios, volver al origen. Quizá está en su origen y es donde mejor está. No lo sabemos. Bueno, pues este es un primer abordaje a la muerte. Habrá más, dentro de pocas semanas haré uno con mi libro Reprograma tu salud e intentaré abordarlo de otra manera, pero es un tema, como sabe Urbil, que me interesa y que ahora estoy con el tema de los miedos
pero que en un futuro el tema de la muerte pues, es un tema y que en mi siguiente libro de los miedos yo creo que abordaremos también el tema de la muerte, que es un tema que me interesa muchísimo y que cada día me interesa más y que yo he sido una miedosa brutal a la muerte, ya os lo he dicho que por eso me hice médico, pero creo que mi miedo está rebajando bastante, está allí. Por supuesto que sí, si ahora pasa algo en mi familia, en mis seres cercanos, pues claro que me impactaría, pero creo que ya no me impactaría tanto como antes. Me voy a seguir trabajando y las experiencias de mi vida vendrán y esas experiencias también me enseñarán para hacer saltos de nivel. Y creo que una experiencia como la que le pasó a mi amigo Urbil, pues son experiencias que marcan muchísimo y que te hacen hacer otro tipo de procesamiento también de ese tema. Entonces, pues espero que os haya ayudado un poco a perder ese miedo, porque al rebajar el miedo a la muerte, rebajamos también la ansiedad, porque al final también decimos, bueno, pues si nos vamos a morir, ¿qué tanta importancia, ¿no?, a todo lo que le estoy dando, ¿no? Yo cuando digo, ¿qué importancia? Si yo, ¿sabes? Soy mucho más que Beatriz Abadía, que este resultado, que esto otro, que el apegarme a este patrón, que el apegarme a querer hacer esto sí o sí. Si realmente yo puedo ser feliz de cualquier manera que quiera, que ya estoy completa de todas las maneras, y entonces al soltar todos esos miedos, la ansiedad también se va rebajando. Todo es un trabajo de muchos frentes el que tiene la ansiedad, pero exponernos va a ser uno de los pilares fundamentales. Sentir el miedo, disciplinarnos y comprometernos con nuestra parte espiritual, con nuestra mente, es muy importante para convertirte en otra persona totalmente diferente. Bueno, pues espero que os haya servido. Yo sé que esto es muy duro, lo de la ansiedad, porque lo sé, y ya está ahí, paso por eso y lo sé, y cuando tienes que enfrentarte, y cuando tienes que sentir el miedo, y cuando está ese sistema nervioso hiperexcitado, y cuando no puedes estar ni quieta en una silla a veces, ni relajarte, todo eso es muy duro, y a veces empiezas a comprender, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Y todo esto, pues para eso te digo que tienes mis sesiones individuales, que me encanta acompañaros, me encanta escucharos vuestras historias, que os dejo el link abajo y que lo hago con muchísimo amor y que también empleo todo mi conocimiento médico y mi experiencia personal y pues mi amor hacia la mente y todo esto. Y luego también tenéis mis mails son gratuitos y los miércoles siempre escribo sobre ansiedad. Y los domingos pues doy herramientas de todo tipo. Bueno, yo creo que no me queda nada por deciros, espero que os haya servido el tema de hoy. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Y si queréis comentarme, que me encanta leeros vuestros comentarios, que me deis vuestra opinión, que me encanta que os abráis y que pongáis lo que sentís con todo este aspecto, que me nutrís muchísimo.